Florencio Varela es un nombre que resuena con dolor y preguntas sin respuesta. Pues hace apenas un mes, Paloma, de 16 años, y Josué, de 14, fueron brutalmente asesinados, dejando a toda la comunidad en completo shock. El caso al principio parecía estancado, pero fue teniendo cada vez más giros totalmente inesperados. Les traje anteriormente dos videos contándoles sobre este caso, el primero cuando apenas había sucedido hace unos días y el segundo que era una actualización de ese. Este sería como una especie de actualización nueva. Porque literalmente en los últimos días estuvieron pasando muchísimas cosas que llevan a que este caso sea cada vez más oscuro y retorcido. Y de hecho, hace tan solo un día salió una noticia en donde básicamente se resuelve uno de los tantos y grandes misterios que hubo en este caso desde el primer momento. Les recomiendo, por si quieren refrescarse la memoria o no saben nada de este caso, que vean los anteriores dos videos que les hice, ya que en este no voy a contar nada de los sucesos básicos, digamos, sino que directamente vamos a pasar a la actualización, porque en verdad sucedieron demasiadas cosas. Vamos a estar un ratito un poco largo aquí, porque son demasiadas cosas, como les digo, que hay que ver. Y van a notar, de hecho, si van a ver los videos anteriores, cómo mis opiniones fueron cambiando, porque literalmente lo que opino hoy es absolutamente nada que ver a lo que pensaba en el primer video que les hice sobre esta historia. Así que bueno, sin mucho más que agregar, entonces vamos directamente a empezar. Como les conté en el video anterior, los padres de Paloma estaban en la mira de todo el mundo. Muchas personas, por las declaraciones y los comportamientos que tuvieron, los consideraban posibles sospechosos del crimen de su hija Paloma y de su novio Josué. Y en medio de todas esas sospechas sucedió algo curioso. Apenas unas semanas después del crimen, a 2 cuadras de donde se encontraron los cuerpos, una chica adolescente estuvo a punto de ser secuestrada. Este incidente sucedió cerca de la Escuela de Educación Secundaria Técnica número 1 de Bosques. La joven, que tenía 17 años, caminaba a la escuela para rendir un examen cuando se dio cuenta de que un hombre la seguía. El sujeto la alcanzó, la tomó del cuello e intentó llevársela, pero ella gritó y logró escapar. Según la madre de la víctima, el atacante no quería robarle, sino más bien secuestrarla. Y se cree esto porque una de las cámaras de seguridad mostró que un auto Volkswagen blanco pasaba muy lento por la calle mientras todo el forcejeo sucedía. La policía detuvo al sospechoso de este ataque, quien terminó declarando que no quería secuestrar a la chica, sino solamente robarle el celular. A pesar de ello, se siguió sospechando de un posible intento de secuestro, y este hecho llevó claramente a los investigadores a preguntarse si quizás este hecho nuevo estaba relacionado o vinculado con el crimen de Paloma y Josué, ya que desde un principio se había evaluado un poco esta posibilidad de que quizás los chicos habían sido posibles víctimas de un robo que había terminado saliendo mal. Pero ya a esta altura del partido, cuando salió esta noticia, las personas, digamos la opinión pública, sospechaba demasiado de los padres de Paloma, sobre todo del padre. Prácticamente ya nadie creía que se había tratado todo esto de un intento de robo. Y esas sospechas de todo el mundo hacia el padre de Paloma simplemente aumentarían con el correr de los días, porque el hombre siguió haciendo declaraciones muy polémicas y muchas cosas nuevas salieron a la luz. Como yo les conté en el video anterior, el padre de Paloma desde un principio quiso dejar en claro que el móvil del crimen de su hija no había sido un robo, sino más bien un intento de abuso sexual. El hombre incluso contó que él pudo ver el cuerpo de su hija y ahí notar que justamente ella tenía marcas de este supuesto intento de abuso en su zona íntima. Y en medio de esas declaraciones también dijo lo siguiente, que les digo, fue muy polémico porque es increíble escuchar cómo habla del cuerpo de su hija asesinada. Subir un poco la remera hacia arriba. Sí, yo dije, por favor doctor, ¿me puede subir un poco la remera hacia arriba? Sí, señor, sí. Y levantó la remera y lo que levantó es el seno izquierdo. Lo que vi ahí es que estaba todo moreteado
y lo tengo que decir con mucho dolor, pero el pezón estaba erecto. Que sucede en las mujeres cuando están excitadas. Están excitados. En las mujeres cuando están excitadas. Están excitados. El otro, cuando vi eso, este estaba un poquito levantado, vi que estaban prácticamente en la misma condición, o sea que los dos senos, la demás parte del cuerpo no estaba tan moreteado en el momento que yo vi. Pero vos viste moreteo, dije, por favor, doctor. Este video generó muchísima polémica porque claramente nadie podía creer cómo este hombre hablaba de cómo había visto el cuerpo de su hija. O sea, no, es una cosa que literalmente no se puede creer. Y teniendo en cuenta de que ya el forense había determinado que Paloma no había sido víctima de un abuso sexual. Y no se le hizo una sola autopsia, se le hicieron 2 autopsias, si no me equivoco, al cuerpo, y en las 2 se determinó de que no había habido un abuso. No obstante, el padre siguió súper empecinado en querer convencer a todo el mundo de que ella había sido víctima de una agresión sexual. Y ahí fue cuando apareció el abogado de la familia de Josué diciendo que Omar, el padre de Paloma, jamás había ni siquiera visto el cuerpo de su hija. Comentó que solamente le mostraron el rostro, nada más para que él lo reconociera. Además, el abogado indicó que esta práctica de mostrar solamente la cara de los cuerpos a los familiares es una práctica habitual. Es el procedimiento que se sigue normalmente. Así que si ya todo el mundo dudaba de los dichos de este hombre, del padre de Paloma, después de que se empezó a decir de que él en realidad nunca había visto el cuerpo de su hija, sino solamente el rostro, obviamente que las dudas hacia él crecieron muchísimo más. Pero justo en ese momento sucedió otro hecho que llevaría a querer desviar la atención de los padres de Paloma hacia otro posible sospechoso. En el anterior video les conté que habían encontrado el supuesto celular de Josué, el cual se había activado en la provincia de Río Negro, Argentina. Más específicamente en General Roca. Río Negro de por sí es una provincia que queda en el sur de Argentina, está lejos de Buenos Aires. Entonces, cuando salió esa noticia de que se había encontrado supuestamente el celular de Josué ahí, nadie entendía nada. Es decir, todo el mundo se preguntaba qué hacía el celular ahí en otra provincia, cómo había llegado ahí. Después de investigar de dónde provenía el celular y demás, se determinó que quizás no era el teléfono original de Josué, sino que más bien se trataba de un teléfono clonado. A pesar de ello, se terminó deteniendo al hombre quien poseía ese celular. Este sujeto es Gonzalo Andrés López, de 36 años. Como les comenté en el video anterior, él declaró que no tenía nada que ver con el caso, que él había adquirido ese celular a través de Marketplace en Facebook en agosto del año anterior, pero que no andaba. Recién, según él, lo había llevado a reparar y por eso se terminó activando en ese momento. Los investigadores no le creyeron, así que por si acaso lo detuvieron como un posible sospechoso de este crimen. De hecho, lo trasladaron desde Río Negro hasta Florencio Varela en Buenos Aires, pero él se negó a declarar. Por su parte, su abogado habló y dijo que su cliente es inocente y que él estaba en Neuquén, que es otra provincia de la Argentina, trabajando en el momento en el cual sucedió el crimen. Y aquí es cuando sucede otra cosa muy curiosa. Por esas casualidades, o quizás no, de la vida, una media hermana de Paloma vive justamente ahí en General Roca, en donde se activó el supuesto celular de Josué. Y con el descubrimiento de esta nueva hermana empezaron a salir muchas más cosas a la luz. Al parecer, esta chica es hija del padre de Paloma, pero es de otra madre, por eso es la media hermana. Supuestamente el padre tuvo a esta otra hija en una relación extramatrimonial, pero no solamente eso. La mujer, al momento de quedar embarazada, bueno, no era una mujer, era una niña prácticamente, porque tenía 15 años de edad. Y en ese momento, cuando esta chica quedó embarazada, quizás por ser una relación extramatrimonial e incluso la madre menor de edad, el padre de Paloma no la reconoció. No lo hizo hasta que su hija tuvo 24 años. Esto es lo que justamente ella misma cuenta, es decir, la misma media hermana de Paloma cuenta toda esta historia. En un momento lograron reencontrarse, pero después ese vínculo se terminó.
o por lo menos no era tan afectuoso. ¿Cómo fue ese vínculo con Omar y esa revinculación con Omar, con tu papá? Y fue difícil porque yo me crié toda mi vida con mi vieja, mi hijo. Yo, para mí, mi papá es mi papá, el que llevó el apellido. Nunca sospeché nada, porque ellos nunca hicieron diferencia, nunca me hicieron notar nada extraño. Sí. Hasta mis 23 años, casi 24. Ahí empieza un nuevo capítulo en la relación tuya con Omar. Sí, fue la verdad que fue un golpe fuerte porque no me lo esperaba. ¿Él te va a buscar? Tardó en llegar. En realidad yo recibí una llamada telefónica. Yo estaba por entrar a trabajar en ese momento, sí. La más chica obviamente. Sí. Recibí una llamada telefónica de un hombre. Me empezó a dar sus datos, su nombre, apellido, sí. La edad, creo que era la edad, porque fue hace bastante. Me comentó, o sea, me empezó a tirar datos como para que yo me diera cuenta, no sé, calculo yo, ¿viste? Sí. Bueno, me dio nombre, apellido, me dijo dónde vivía, me dijo que conocía a mis tíos, que conocía a mi mamá hace mucho tiempo, me relató así la secuencia y a lo último me dijo que, mira, Brenda, me dice, yo soy tu papá. Qué fuerte. Como las películas. También ella contó cómo se enteró del crimen de su media hermana. Y dijo, yo me estaba acostando a dormir y me fui a mirar el teléfono. Eran alrededor de las 3 de la mañana. Se me dio por mirar Facebook y vi que había una publicación de la desaparición de Paloma. En ese momento claramente Paloma estaba desaparecida, todavía no habían sido encontrados los cuerpos. Le mandé un mensaje a Omar, es decir, el padre, y ahí hablamos por teléfono. Nos comentó qué era lo que estaba sucediendo. Y ahora les voy a mostrar esa publicación que hicieron los padres de Paloma cuando ella estaba desaparecida. Y créanme, se van a sorprender porque parece como una publicidad más que una publicación de un padre preocupado por la desaparición de su hija. Esta es la captura de pantalla de la publicación de Facebook del padre de Paloma el día justamente que su hija desapareció, antes de que encuentren los cuerpos, todo eso. En ese momento ella estaba desaparecida. Y dice, por favor ayúdennos a encontrarlos. Paloma Abigail Gallardo, 16 años, y Josué Salvatierra, 14 años. Bueno, ponen unos números de celular. Y dice, suscríbanse y toquen la campanita, así hacemos más grande nuestra plataforma de la opinión pública mundial en YouTube. En Meta también y en X. Busquemos más chicos perdidos, secuestrados de personas, denunciando a la justicia como testigos. Y pone la foto de Paloma y dice, nos ayudan a buscarla. O sea, ¿ven por qué les decía que parece más una publicidad que una publicación de un padre afligido porque su hija está desaparecida literalmente? Como si quisiera hacer publicidad de su perfil o algo así, teniendo en cuenta de que él, como es supuestamente pastor y promueve una religión, pareciera como que de alguna manera está queriendo publicitar justamente esas ideas. Literalmente como si se estuviera aprovechando de la desaparición de su hija para difundir esas cosas. Y este es literalmente un programa de streaming que hicieron los dos, tanto el padre como la madre de Paloma. Esto fue hace poco, dentro de todo, cuando ya se habían encontrado los cuerpos y todo. Pero díganme ustedes si pudieran en su situación ponerse a hacer un programa de streaming, siendo todo tan reciente. Pero bueno, ellos lo hicieron, como si no hubiera pasado nada. Todo no es tan lindo, tan agradable, de bullicios ni nada por el estilo. Al contrario, no podemos hacer una cosa así porque no es el momento. Y Alicia, mi esposa, también se está conteniendo como yo. Adelante. Bendiciones, amados hermanos, en este día tan particular. Estamos atravesando el valle de sombra y de muerte, como dice el Salmo 23. En 48 horas nos cambió la vida. Nuestra princesa amada, nuestra bella Paloma,
nos la arrebataron, pero el consuelo es que está en la presencia de nuestro amado Padre Celestial y que sabemos que el tiempo de la iglesia en esta tierra es breve y que pronto los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros, los que estemos con vida, nos uniremos a ellos. Recibir al Señor en las nubes y estar siempre con Él. Es súper largo el programa, como podrán ver dura 1 hora 53, casi 2 horas. Pero les voy a mostrar algunas partes como que fueron relevantes o a que a varias personas les resultaron llamativas. Y está esta parte, por ejemplo, en la que hablan que su hija se fue y el padre se ríe literalmente cuando dicen eso. Que lloran con nosotros, llorar con los que lloran y reír con los que ríen, dice la palabra. Hoy hay muchos llorando con nosotros porque amaban mucho a nuestra hijita. Era un ser especial que el Señor nos regaló por 16 años. Nunca pensé que eso iba a ir antes que nosotros. Sí. Pero así lo dispuso el Altísimo. Y no somos... Es que es tan extraña la actitud. Ya llega un punto en que cuesta mucho encontrar una justificación para tanta frialdad e incluso este tipo de comportamientos en donde hasta se ríe cuando menciona a la mujer algo tan espantoso y que encima sucedió hace muy poquito, o sea, no hacía ni un mes en ese momento que había pasado el crimen. Nosotros difundimos rápidamente en las redes y mucha gente replicó la búsqueda. Bueno, había pistas de que había una parejita parecida en el cruce, en el monumento, ¿cómo es? La memoria, el paseo de la memoria. Otros que nos habían visto en las... Y fuimos hasta ahí, había una pareja, pero no eran ellos. No eran ellos. Igualmente, la persona que me escribió como a las 3 de la tarde y ella había visto a estos chicos a las 11:30, o sea... Claro. Se pudieron haber ido. Si eran, no eran, supongo que no, porque ahora que se descubre esta dolorosa verdad, realidad, mis hijos no estaban paseando. Mis hijos, mi hija, ¿no? Y su amiguito. Los llevaron a pasear. Exactamente. Ay, es que esta parte no la podía creer la primera vez que lo vi porque, o sea, literalmente el padre dice, los llevaron a pasear. ¿Qué? O sea, ¿cómo te refieres así al momento en el cual le hicieron eso tan horrible a tu propia hija? ¿Comprenden? Un viaje que ellos no lo... Pues no tenían dinero en el bolsillo. Creo que... nada. Josué tenía 7.000 pesos 7.000 en el bolsillo. pesos nos contó la mamá. Y Paloma tenía un ahorro ahí en su cajón. Y no llevó nada, porque llevó su botellita. Sí. Porque ella tenía intención de volver a casa, no de irse de prófuga. No. Lamentablemente... La policía tomó esto desde un principio como esta aventura, ¿no? Es una aventura, ya van a volver, esto siempre pasa. Y este streaming que hicieron los padres salió literalmente en cuanto ellos lo empezaron a transmitir en todos los medios de la Argentina, en vivo, en directo. Y muchas personas notaron algo muy peculiar en el padre de Paloma durante ese streaming. Y era que el hombre tenía una serie de moretones, una serie de lastimados que parecían ser muy recientes y extraños también. Lucas, explícanos esto. Exactamente, fíjate el momento donde queda registrado y que se le ve el moretón en el brazo derecho, en el antebrazo derecho. Señor. Y además el rasguño en el cuello. Algo que veníamos mencionando, que los televidentes que envían esta foto, dice, ¿sabes qué nos pareció raro? Que cuando empezaron a transmitir a través del streaming que tiene el padre y la madre de Paloma, sí, le empezaron a ver estos golpes. Es el mismo. Y con el pasar de los días, estos golpes no fueron decayendo, sino que además se fueron notando cada vez más. ¿Eso quiere decir? Que eran prácticamente recientes. Vamos a decir esto, señores. Vos tenés, mostrame los antebrazos. ¿Tenés moretón? Ninguno. ¿Es normal? Ninguno. ¿Es común? ¿Alguno tiene moretones en el antebrazo ahora? Digo, no. ¿Tiene rasguños al mismo tiempo en el cuello? Tampoco. Digo, ¿es común, es normal? Todos tenemos moretones acá. Es rarísimo. Moretón, rasguños violentos. La amiga de Paloma diciendo que le seguían por GPS, que había amenazado a Josué, que no le gustaba la relación, que se la habían puesto después que había iniciado la relación al GPS. Es un escándalo esta causa. Pero es un escándalo en donde hay mucha prueba. Yo creía que no. Es todo lo contrario. No hay
Como les decía en el primer video, opinaba algo muy distinto de lo que pienso ahora. Traté de no juzgar al padre de Paloma en su momento por su actitud, pero ven que cada vez se van acumulando más cosas que generan demasiadas sospechas hacia él. Y es como dicen aquí en el noticiero, no es tan común que una persona tenga esos moretones y esos rasguños sobre todo. De última uno podría, creo yo, como justificarlos de alguna forma, no sé, me los hice trabajando, me caí, no sé qué. Pero el tema es que hay tantas cosas ya en contra de las familiares de Paloma que resulta muy difícil no tomarlo como una pista más para considerar que estas personas son sospechosas, claramente. Y así de esta forma, otro elemento sospechoso salió a la luz, ya que apareció un dibujo realizado por Paloma cuando era chica sobre su familia, y que resultó extremadamente llamativo y curioso, a tal punto que fue analizado en vivo en un programa de televisión por una psicóloga. El dibujo fue hecho por Paloma en el año 2017, cuando ella tenía apenas 7 años de edad. Y ella dibujó a su familia, a ella misma, a su hermano Sebastián, a su mamá y a su papá. En el dibujo, Paloma identifica a su padre como vos. Este fue un detalle que llamó muchísimo la atención, porque no lo llama ni padre, ni papá, ni papi, nada. Lo nombra como vos. Según una psicóloga, podría indicar una relación extraña que ella llevaba con su padre. Además, Paloma se dibuja con los brazos sobre su vientre, mientras que los demás personajes tienen los brazos a los costados. Esto podría interpretarse como una forma de proteger su parte más íntima. Por otro lado, todos los personajes tienen orejas dibujadas, excepto la madre. Esto podría escuchar algo relacionado con la escucha o con los mandatos, según cuenta la psicóloga. Por otro lado, en un dibujo familiar típico, los miembros de la familia suelen darse la mano, pero en este caso no sucede eso, lo cual podría llegar a indicar quizás que no había tan buena relación entre cada uno de los miembros de esa familia. Se siguió de esta forma indagando en el pasado de Paloma y de toda esta familia, y así se encontraron una serie de fotos de Paloma en donde ella está totalmente rapada, no tiene nada de pelo. Cuando le preguntaron a los padres por qué Paloma se había rapado, ellos dijeron que lo había hecho porque tenía una amiga que tenía cáncer, que estaba muy mal y que Paloma había decidido raparse para apoyarla. No obstante, salió el rumor de que todo esto de la amiga con cáncer era una total mentira y que en realidad a Paloma la habían rapado contra su voluntad sus propios padres a modo de castigo, porque al parecer habían descubierto que ella tenía una especie de noviazgo o vínculo con un joven mucho más grande, que tenía aproximadamente unos 20 años. Incluso se comenta que la sacaron de la escuela a donde ella iba en ese momento, tras descubrir esta relación que tenía. Ya con todo esto que salió, la gran mayoría de las personas pasó a pensar que claramente el crimen de Paloma y Josué fue un crimen religioso. Se decía que Paloma no quería ser parte de esa especie de secta que representaba a su familia, que no estaba de acuerdo con esas ideas. Entonces por eso ella quizás se daba la libertad de tener sus novios, sus parejas, de vivir su vida de otra manera, pero sus padres claramente jamás lo iban a aceptar. Hay que tener en cuenta también la forma en la cual Paloma y Josué fueron asesinados. Como sabemos, a los dos le quitaron la vida golpeándolos con piedras. En la Biblia, específicamente en el Evangelio de Juan, se cuenta la historia de una mujer que fue sorprendida en adulterio y que según la ley mosaica debía ser lapidada, es decir, ejecutada a piedrazos, al igual que Paloma y Josué. Hay personas que comentaron que el padre de Paloma parece tener una especie ya como de fijación, de obsesión con la religión, que no es algo normal lo que él tiene con eso. Entonces yo me pongo a pensar, ¿qué pasa con una persona que tiene una obsesión extrema con algo así como la religión, que encuentra o descubre a su hija, entre muchas comillas, pecando? Yo digo, puedes quizás llegar a hacer algo tan espantoso, descabellado, como en ese mismo instante reaccionar y quitarle la vida a piedrazos. Según los propios padres de Paloma, ellos supuestamente aceptaban que ella estuviera de novia con Josué, aceptaban esa relación. No obstante, los familiares de Josué declararon y dijeron que esto no era así, que en realidad a ellos no les gustaba que Paloma saliera con él.
Entonces, hasta el momento parecía que la teoría del crimen religioso era una de las más fuertes, pero quedaban dos teorías más. Una, la del robo, que habían querido robarles y por eso los terminaron asesinando, o la teoría de que Paloma y Josué habían visto algo que no tenían que ver, algo relacionado al tráfico de ya saben qué, y que por eso les terminaron quitando la vida. Pero se entrevistó al abogado de los padres de Josué y él dijo algo extremadamente interesante. Prácticamente descartó la teoría del robo, la dejó totalmente descartada y casi que les diría que descarta la otra, la de que supuestamente ellos vieron algo que no tenían que ver. Bueno, ¿cómo están, chicos? Bueno, primero, más que nada nosotros queremos trabajar sobre lo que hay en la escena, sobre lo que se recolectó en la escena y toda la información que hoy en día tenemos. Te puedo asegurar, Chicha, ahí lo dijo un poco Carlos, que el lugar donde hallaron a los chicos, donde se encontraron los cuerpos de los chicos, no es el lugar donde lo asesinaron. No es la escena primaria. Ellos. ¿Por qué? No es la escena primaria, claramente. Te puedo asegurar que es un lugar, no te digo perfecto, pero muy bueno, para poder dejar los cuerpos, taparlos y que ahí continúen por el espacio físico en el que nos encontramos. Y además, el fácil acceso para poder ingresar al cuerpo. Cuando uno va al lugar se da cuenta de que es todo un descampado. Hay muy pocos sectores de arboleados donde se pueden ocultar los cuerpos. Bueno, este es uno de ellos. Ahí está hablando, como ven, un poco de que el lugar en donde fueron encontrados los cuerpos no fue el lugar exacto, como ya se sospechaba, en donde los asesinaron. Pero no quiere decir que los hayan matado como en otro lugar, nada que ver, sino que el crimen sucedió dentro de ese predio, dentro de ese descampado, pero no en el área específica donde terminaron después dejando los cuerpos, porque los cuerpos estaban como ocultos, como tapados con árboles, ramas y demás. Era imposible que un crimen suceda en ese lugar. Sí. Por eso claramente, además de las evidencias que encontramos en el lugar, que no fue el lugar donde lo asesinaron, sí donde fue la escena final, donde ahí lo alojaron. Ahora lo que tenemos que tratar de descubrir es cuál es la escena primaria, ¿no?, de todo esto. Ahora, pero ¿por qué decís por las manchas hemáticas el lugar cómo se encontraba? Exactamente, por cómo se encontraban los cuerpos, porque no hay manchas hemáticas de semejante brutalidad contra los chicos, no hay ningún indicio respecto a eso, lo que tenemos es muy poco, entonces claramente el lugar ahí. Aparte, para que más o menos se den una idea, ustedes me conocen, chicos, ahí yo mido 1,85 m, no entro en ese lugar parado. O sea, es un lugar muy reducido. Imagínense hacer todas las maniobras con estos dos chicos ahí adentro de ese escenario. Es prácticamente imposible. Por eso, lamentablemente... A ver, lo que les comentaba, que es un lugar súper chiquitito. Pero presten atención a lo que sigue comentando, porque habla también, como les decía, de que ya prácticamente queda descartada la teoría del robo. ¿Cuál es el móvil de este crimen? El motivo. Claro, ¿cuál es el motivo, el móvil de este crimen? ¿Por qué te digo eso? Porque si recién Diegues lo tiró por arriba y dijo, si el fiscal cree que es una hipótesis de robo, está totalmente equivocado. Eso lo dijo claramente. ¿Robo, robo? Lo dijo Sí, Diegues. en eso estamos totalmente de acuerdo. Bien, Si perfecto. no es un robo esto. Pará. Pero déjame terminar a ver qué opinas vos. Está bien, el robo está descartado. Perfecto. ¿Por qué se llevan los celulares? Que es lo que acá decía Chiche. Y 7.000 pesos faltan, ¿no, Marote? Sí, por eso. Y ¿Por qué se llevan los celulares? Sí. Bueno, Diegues dijo, bueno, si es una persona que lo conoce, se lo llevan. Chiche, vos, cuando vino este crimen como noticia, enseguida dijiste que era un crimen de odio. Sí, para Yo mí digo, sí. perfecto. Ojo que el fanatismo religioso también es un crimen de odio, ¿eh? No, te estoy diciendo, te lo digo, no, quiero decirlo. Porque es muy rara la situación de muerte de estos chicos. Y finalmente él termina diciendo otra cosa interesante, que es que Paloma no estaba con su periodo el día en el cual fue asesinada. ¿Y por qué marco esto? Porque la propia madre de ella dijo que su hija se encontraba en esas condiciones y que por eso era imposible que se hubiera encontrado con su noviecito para tener un momento de intimidad. Pero al parecer los estudios determinaron que Paloma no se encontraba con el periodo en ese momento. Sí. No, yo quería preguntarle a Ezequiel, doctor, porque voy a ser concreto y directo. Sí, la lo madre estábamos hablando recién. Dijo, bueno, porque mi hija estaba con el periodo. Justo le vi. Que ver eso, Yo sentí, por eso voy a que no? aclararlo, Chiche. Yo sentí que la madre estaba aclarando algo para decir, no, con el periodo no va a ir a tener relaciones sexuales ahí. Yo sentí lo como mismo, para Marote. sentir eso, como para descartar Sí. el plano lo que podían hacer los chicos, que no está mal tampoco que lo hagan. Ahora pregunto, ¿se puede constatar en las pericias que una persona estaba con el periodo en ese momento? Voy a decirlo de esa manera. Es que Chiche, Sí, totalmente. Y se hizo análisis vaginal la parte del estudio.
Sí, totalmente, se puede constatar. Ezequiel, Y vos coincidís. bueno, de hecho, vuelvo a insistir, Sí. lo descartan, así que Es que sí, es medio un horror pensar que tenemos que discutir sobre estas cuestiones, sobre si ella era virgen, si no era, si estaba con el periodo o no. Pero en realidad los propios padres son los que se pusieron a mencionar esas cosas y a querer aclarar como sea que su hija era virgen y demás. Al menos en lo que yo pude entender, en esta entrevista se descarta el hecho de que ella hubiera estado, como les dije, con su periodo el día en el cual fue asesinada. Y ahora lo último que salió sobre este caso, la verdad, en los últimos días casi no estuvieron apareciendo muchas novedades en los medios de comunicación, porque se concentraron más que nada en otro caso que sucedió en la Argentina de un niño desaparecido llamado Liam, del cual ya hice un video, por si lo quieren ir a ver, y medio que tapó las noticias de este caso. Pero ayer se dio a conocer un nuevo dato que literalmente resolvería un gran misterio de todo este caso de Paloma y Josué. Recordemos que en los videos de las cámaras de seguridad que captaron sus últimos momentos se veía en una parte que Paloma y Josué iban caminando de la mano hasta que al parecer como que notan algo que les llama la atención y en ese instante se sueltan de la mano. O al parecer algo así hacen, más o menos lo que se puede distinguir en los videos de las cámaras. Y salió a la luz respecto a eso que al parecer Paloma y Josué en ese instante vieron al hermano de Paloma y que por eso se soltaron la mano. Salió esta noticia que dice: crimen de Paloma y Josué, la declaración del hermano del adolescente genera nuevas hipótesis. La investigación por los asesinatos de los adolescentes Paloma y Josué ocurridos en Florencio Varela dio un giro inesperado tras una nueva confesión que podría cambiar el curso del caso. Santiago Gallardo, hermano de la víctima Paloma, reveló en su testimonio que él fue la persona que pasó en bicicleta por el lugar donde los jóvenes fueron asesinados. La declaración fue realizada esta semana ante el fiscal Darío Provisionato y fue aportada a la investigación por la agencia Noticias Argentinas. En una grabación captada por una cámara de seguridad se observa a los adolescentes caminando juntos y tomados de la mano. Sin embargo, al momento en que Santiago pasa cerca de ellos, ambos se sueltan, lo que sugiere que intentaban ocultar su relación. Esta revelación sorprendió a la familia, ya que aunque se sospechaba que los jóvenes mantenían un vínculo amoroso, tanto Paloma como Josué habían negado estar en pareja. Lo que complica aún más la situación es que el celular de Paloma estaba siendo monitoreado por sus padres, quienes tenían acceso a su ubicación mediante GPS. Esto suma más incertidumbre al caso, ya que la familia había mostrado preocupación sobre los movimientos del adolescente antes del asesinato. Claro, esto queda muy extraño porque ¿recuerdan el video que les mostré del cumpleaños de Paloma, en donde se ve claramente que la madre en un momento cuando le suena el celular a ella se lo quita y empieza a ver qué mensajes le habían llegado a su hija? Y aquí justamente están diciendo que los padres le controlaban el celular a Paloma y que incluso tenían acceso todo el tiempo al mismo mediante GPS. Y esto también es extraño porque si tu hija está desaparecida pero tienes acceso a la ubicación del celular, no irías directamente a donde te da la ubicación en primer lugar. Por el contrario, los padres desde un principio se pusieron a hacer publicaciones en Facebook y todo lo demás que ya vimos. Al principio la investigación dice se había centrado en un auto gris que circulaba por el lugar en los momentos previos a la tragedia, pero según las últimas informaciones este vehículo estaría siendo descartado como posible pista. El testimonio de Santiago Gallardo, que sería el hermano de Paloma, quien pasó por el lugar de los hechos minutos antes del crimen, junto con el de un familiar cercano de Paloma el lunes pasado, agrega más confusión a la causa. Aquí es donde llega más o menos todo el caso de Paloma y Josué. Coméntenme qué opinan ustedes hasta ahora. Yo, como les comenté, cambié muchísimo de opinión. En el primer video les dije que no quería juzgar a los padres porque sentía que cada uno tiene su forma de reaccionar ante situaciones tan espantosas como la pérdida de una hija, de una forma tan fea y demás. Pero claramente hoy en día ya cambia bastante mi opinión. Siento que el crimen puede ser claramente un crimen religioso. No sé si habrá sido directamente el padre quien lo hizo, alguien cercano a él, no sé, pero claramente algo muy, muy extraño hay. Y bueno, esperemos que se pueda saber la verdad lo antes posible y se pueda llevar a los responsables a la justicia y que no quede en la nada. Sobre todo ahora que los medios están como dejando un poco más de lado el caso, ¿no?
que no quede en el olvido. Déjenme en los comentarios qué opinan ustedes hasta ahora sobre todo esto que está pasando y vamos a ver cómo sigue toda esta historia. Espero les haya resultado de interés este video. Si les interesa en general este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Fue un montón, de verdad un montón de trabajo juntar toda esta información, ordenarla y demás. Así que si te interesó el contenido, te agradecería muchísimo si se lo puedes compartir a otra persona a quien crees que también le puede llegar a interesar. Eso fue todo por el video de hoy. Muchas gracias por verme. Les mando un beso enorme y yo los veo la próxima, quizás en una cuarta parte de este caso.